Bien, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenidos a todos a esta emisión Hola, de las predicciones. vamos, vamos. En estos momentos tan complejos de los astrológicamente que se traducen en la vida, porque como es arriba es abajo, ¿no? Y se van traduciendo analógicamente en todo lo que vivimos, ¿no? Lo que vivimos. Yo encuentro a la gente muy cansada, ¿sabes? Muy cansada. Me llaman y me dicen, agotada. Pienso que también es la complicación de tener que ganar dinero más, porque el dinero, por lo menos acá en Argentina, el dinero no alcanza, entonces todo lo que haces es poco, y bueno, y te viene una cuenta y todo eso va como provocando, ¿no? Este tema tan interesante de por qué nos enfermamos, ¿no? Que hay que buscar en los cuerpos superiores, ¿no? No en el cuerpo. Cuando la Vos sabés que enfermedad llega al yo cuerpo físico hoy es porque ya... justamente, hoy justamente estaba pensando en eso, hoy mismo, porque estuve viendo una entrevista que le hicieron a un periodista deportivo que tiene mal de Parkinson, pero es un Parkinson que no es con temblor, sino que es como que se va, ¿viste? Como que se le va adormeciendo el cuerpo. Y yo lo escuchaba hablar, viste lo que decía, y yo decía, wow, ¿por qué se enferma una persona de Parkinson? Entonces él empezó a contar que él es mejor persona desde que se enfermó y que no grita. Es un periodista deportivo, ¿no? Entonces contaba que tenía una vida con muchísimo estrés, se la pasaba gritando y que ahora siente que es mejor persona. Mirá vos. Mirá, Entonces, hay, bueno, el camino de la enfermedad, ¿no? El camino de la sí, enfermedad, esa es otra cosa. Pero normalmente cuando estamos, si estamos bien y si estamos vibrando alto y tenemos, las defensas suben, el sistema inmunológico se fortalece y no nos tenemos que enfermar. Y si vivimos adecuadamente en lo que comemos, lo que consumimos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Una copa de vino, pero no todo el vino. qué rico que es el vino. Un chocolate, pero no todo el día chocolate, y todo así, ¿no? En la justa medida. Si sabemos alimentarnos, eso que ya hemos aprendido, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo aprendí con un doctor naturista de acá de Mendoza, el doctor Almagro, que me cambió la vida porque me enseñó a comer, ¿no? Entonces a partir de ahí me cambió totalmente la vida. Entonces, y bueno, y todo lo que después uno ha ido asimilando. Entonces, el saber comer, el saber beber, el saber vivir, gozar, pero no depender de lo que uno, de esa gratificación, ¿no? Entonces, uno tiene que estar sano. Y lo que puede pasar en este momento, a mí personalmente me desequilibra mucho los temblores de Gaia, los temblores de la Tierra. Yo siento, percibo me levanto mareada, me levanto como así, como dando vuelta, como que me hubiera subido a una calecita. Y es que ha temblado en San Juan, en Chile, que bueno, estoy en Mendoza, entonces se sienten. Y acá hay mucho temblor, mucho temblor. Y entonces a mí me pasa eso. Pero dicen también que hay mucha gente que está sintiendo la cantidad, el enjambre de satélites Antenas, artificiales y todo eso que genera electromagnetismo, porque lo claro. genera, eso lo sabemos. Es decir, nosotros somos un campo electromagnético, ¿no? La que muchos autores han estudiado eso, yo lo aprendí con Peggy Fénix Dubró, que hace todo un estudio muy, muy profundo sobre como que somos como una especie así
no de huevo, sí, una especie así de forma de huevo, con todas las líneas electromagnéticas que ella estudia, ¿no? En la balancing technique. Pero el planeta Tierra está lleno de eso. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa llegada de esas alteraciones electromagnéticas que están cada vez más fuertes, ¿no? Y ayer me decía una alumna que también esto de que la Tierra se ha movido en su eje muy poquito, pero que es muchísimo, ¿no? Viste que el eje de la Tierra balancea como la cabeza de un trompo, pero la inclinación, hasta dónde puede dar, ¿no? Y entonces una pequeña variación en esa inclinación se altera. Hay como condiciones físicas que están alterándonos. ¿Y cuál es la respuesta? Estar nosotros muy bien, estar nosotros muy conectados. Si yo estoy bien conectada con mi propio ser interior, si yo estoy conectada y estoy estoy conectada con la diosa, lo voy a pasar bien, voy a poder enfrentar todos estos cambios de manera diferente. Que vienen estos cambios, no podemos pararlos, ¿no? Hay cuestiones que no se pueden parar, no se pueden parar para nada. Bueno, estamos muy cerquita del cambio del equinoccio, de la entrada del Sol en Libra. Equinoccio significa igual noche que día, la misma duración, y bueno, son 2 equinoccios, el de marzo y el de septiembre, que dan lugar a Aries y a Libra respectivamente. Y junto con los solsticios, Cáncer, Capricornio, los 4 signos fijos zodiacales, vienen siendo desde tiempos inmemoriales festejados y reconocidos por los pueblos, ¿no? Vienen siendo, bueno, en la rueda de la diosa pone las fechas intermedias, 8, ¿no? Eso nos lo enseñás vos maravillosamente. O sea, un punto intermedio entre solsticio y equinoccio, y serían 8 los momentos de la rueda. Pero estos 4 son evidentemente los más fuertes y van dando el comienzo del año astral Aries, comienza allí el año astral, y acá es como que llevamos a la mitad y confrontamos lo que tuvimos es la segunda vuelta, ¿no? Hasta volver al próximo comienzo de Aries, en marzo del año que viene, porque nosotros no hacemos la precesión equinoccial, no la hacemos, no la tomamos en cuenta. La conocemos, la sabemos, pero no la tomamos en cuenta. No hacemos precesión de los equinoccios prácticamente, sí sabiéndolo, y que eso genera las eras astrológicas. Pero esto nos queda acá. ¿Qué pasa con la entrada en el signo de Libra? De alguna manera es una revisión de cómo venimos viviendo este año astral, e importan muchísimo la carta que se saca universalmente, pero que también la sacamos los astrólogos por ejemplo, yo lo saqué para Argentina, para Buenos Aires. Cada país puede, restando la hora, y va a dar un ascendente distinto. Y esa carta tiene valor para el comienzo para todo lo que sería la primavera, pero en realidad también para todo lo que sería el hemiciclo hasta el próximo 20 de marzo, ¿no? Estas cuestiones astrológicas, matemáticas que son maravillosas.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar este equinoccio? Como hoy estamos, donde dejé la... Hoy es Hoy no tenemos 19. pizarra. No, la fecha, calendario. No, te Que decía que no recién... tenemos la pizarra. No la puse, mirá, me olvidé de traerla para acá. ¿Vos no tenés la carta del equinoccio? Sí, la debés tener. No la hice, pero la puedo hacer. No. Me olvidé de traer para acá la pizarra, La que tengo pizarra. que... Pero buscala tranquila. Pero estoy diciendo que hoy es 19, martes 19, estamos saliendo al aire en directo, y que el sábado a las 3 de la mañana, 3:38, entra el sol en Libra. O sea que todavía estamos con los últimos días del sol en Virgo. Todavía está. Y todavía está esto que venimos diciendo. Yo creo que va a ser, que es importante porque cuando el sol toca el último grado, es como que tiene una fuerza grande, ¿no? Eso lo hemos conversado varias veces. El grado 29 y el grado 0 son muy importantes. Fíjate que acá está. El grado 29 y el grado 0, ¿sabés cómo es es como si dijéramos en el día, en horas, no en grados, dijéramos las 29, las 23:59, ¿no es cierto?, del día, y un poquito más, un minuto más, y ya es 0 del día siguiente. Bueno, acá también finaliza Virgo y empieza Libra, y ese último, esa despedida del sol de Virgo va a fortalecer todo lo que hemos dicho, que en los signos de tierra están estos días que faltan, que los signos de tierra están muy beneficiados porque Marte está en Libra, pero está Sol y Mercurio están en Virgo, Plutón en último grado, en los últimos grados de Capricornio, Júpiter y Urano en Tauro. Sí, estamos necesitando la pizarra, porque estoy hablando en el aire, ¿no? Y vos no conseguís la carta. No, estoy ahí buscando y no la encuentro. Claro. Bueno, únicamente que traiga la pizarra y la tenga así conmigo para darnos una idea. Y mientras yo los entretengo, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar que hoy, hola Silvia, bienvenida. Les puedo contar que estamos programando una meditación para Argentina, una meditación cantada. La programamos para este sábado a las 16:30. La vamos a transmitir acá en mi canal de YouTube. Ya está programado el video, así que pueden hacer clic en las notificaciones para que les llegue media hora antes de que comience. Y lo estamos organizando con Guadalupe Raventons y con Natalia Schwartz, que son dos cantantes muy buenas, y vamos a hacer meditación cantada. ¡Qué lindo! Sí, va a estar muy bueno. ¡Qué lindo para Argentina! Para Argentina, para elevar la conciencia, para que la gente pueda ir a votar en paz y con conciencia de lo que va a hacer, ¿no? Exactamente, porque se eso juega algo muy importante. Es algo muy importante. La lámpara parece que pega un reflejo, ¿viste? Que lo quiero hacer coincidir con el centro. Bueno, no importa. Lo corremos un poquito. Estamos diciendo que
el Sol todavía está en Virgo, en finales de Virgo, y que va a entrar en Libra el 23, y que Marte ya está allí, y que Mercurio ya está directo. Hoy está la Luna va a entrar en Sagitario. No lo logro apoyar bien. Ahí está justo el sol, ahí. ¿Lo ven? Está marcando el mismo de la carta. En ese centro estaría la Tierra, y si iluminamos la Tierra, la elevamos de vibración. Justamente lo que estábamos diciendo más temprano, Sandrita, de que los astrólogos miramos los cielos. Todos vemos lo mismo, todos los astrólogos vemos lo mismo. Este planeta está en este signo, forma este aspecto. Todos vemos eso igual, porque, bueno, lo sacamos por computadora y tiene que coincidir. El tema es la interpretación. Y la interpretación supone una mirada. Y ahí entra el arte de la astrología. Ahí entra el arte astrológico. Y yo puedo, a ver, por ejemplo, venimos diciendo que en Tauro está Júpiter. A ver, qué mal, Sandra. Vemos, voy a buscar el soporte. Sí, porque sí, no lo puedo tener. Un poco, mientras yo les voy comentando que era lo que estábamos hablando acerca de esto de las interpretaciones, ¿no? Que siempre, digamos que la posición de los astros es única, y es la misma en todos lados. Pero la interpretación muchas veces puede ser sesgada, puede ser parcial, porque tiene que ver, digamos, con el punto de vista de la persona. Entonces, muchas veces puede hacer un análisis desde su conocimiento. Para mí, no solamente, digamos, del astrólogo que hace astrología mundana, no solamente tiene que saber de astrología mundana, sino que tiene que saber de geopolítica, tiene que saber de política internacional y tiene que conocer la historia y la actualidad del país del que está hablando. Entonces, realmente es algo muy complejo. Y siempre la visión, y además hay una posición, ¿no? Así como hay un punto de vista desde donde vos mirás los astros y entonces lo vas a ver, ¿viste? De tal o cual manera, o por ejemplo, estamos viendo este equinoccio desde el hemisferio sur y es primavera, si lo vemos en el hemisferio norte es otoño. Entonces, exacto, de esa misma manera, eso es el punto de vista, es lo que hace que cambie. Entonces, exacto. El punto de vista del astrólogo es el que va a marcar lo que interprete, que no necesariamente es lo que va a pasar. Exactamente. A ver, pero pasa por esto. Suponete, vamos a decirlo, y lo voy a tratar de enfocar al pizarrón mejor. Estamos diciendo, el Sol en los últimos grados de Virgo va a entrar en Libra el día 23. Mercurio está directo ya. Hay una preeminencia en Tierra porque está Plutón en Capricornio y están Júpiter y Urano en Tauro. Y hacen un buen aspecto con Neptuno y con Saturno, de alguna manera, también que está en Piscis. Yo puedo interpretar eso como que es una vuelta a los valores de la Tierra.
¿no es cierto? Y puedo interpretar eso diciendo o poniendo un ejemplo que diga, bueno, hay mucha gente que está yéndose, como el otro día comentaba una persona en el chat tuyo, que dice, mucha gente se está yendo a vivir al campo. O puedo decir que hay gran preocupación por lo económico, que sería Claro, otra forma de verlo, y que, es decir, la mirada del astrólogo por ahí es condenatoria o es favorable, o lo ve como algo favorable. Y donde más se ve es en el tema de los eclipses. Donde más se nota es en el tema de los eclipses. Porque yo puedo ver, yo tengo clientas que me llaman, me da el eclipse sobre mi, ¿no? Sobre mi sol, o me da mi... Y bueno, está bien, no pasa nada, no te vas a morir. Significa un cierre de una etapa, claro. una, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo malo, al contrario, porque si te viene yendo mal, te va a cambiar la suerte. O simplemente es cerrar una etapa y abrir otra distinta. Entonces, bien puede ser, con relación a esto que decimos, dejo la vida en la ciudad y me voy al campo. Claro. Ahí sería, cierro una etapa, o renuncio a un trabajo en el cual no estaba bien y se abre una puerta por otro lado. Entonces, yo creo, claro, que la mirada pasa un poco analógicamente, por supuesto, con muchas diferencias. Viste cuando uno se hace una radiografía o algo así, y un médico te lo interpreta de una manera y otro médico lo ve por otro lado, ¿no? Y ahí está el arte de la medicina. La vez pasada me contaba un amigo, me contaba de, bueno, de cómo lo estaban tratando mal y no lo conseguían mejorar, y uno de los doctores dijo, esta es la enfermedad tal, no le den penicilina porque lo agravan, y le cambió todo y salió adelante, ¿no? Es decir, cómo la visión puede ser, como decís vos, sesgada, me gusta el término ese, o bien desde una propia perspectiva, Vos fíjate que eso es totalmente válido, ¿no? Si estamos frente a frente, en este caso, vos ves lo que está atrás mío y yo veo lo que está atrás tuyo, ¿no? Claro, si usamos estas cámaras, a mí me permite ver también lo que está atrás mío y a vos te permite, claro, Claro. y a vos te permite lo que está atrás tuyo. Qué interesante, ¿no? Pero si no tenemos estas cámaras que reflejan, si estamos frente a frente, vos vas a ver lo que está a mis espaldas y yo voy a ver lo que está a través tuyo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la perspectiva. Y el cuento que para mí es maravilloso y que explica mejor lo que cada uno ve es el de los tres sabios ciegos que los largan a una especie así de lugar, de circo, de arena, ¿no? Y entonces van caminando y uno de pronto dice, hemos chocado contra algo. Sí, sí, hemos chocado contra algo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos delante? Y uno de ellos dice, esta es una serpiente.
El otro dice, no, no, esto es una columna. Y el tercero dice, esto es una cuerda. ¿Y con qué han topado? Con un elefante. Uno encontró la trompa y pensó que era una serpiente. El otro las patas y pensó que eran una columna. Y el tercero la cola y pensó que era una cuerda. Ese sería el perspectivismo de la verdad. Interesante, Vos ¿no? sabés que yo era alumna de Julio Mafud, viste, el sociólogo, y él decía que el especialista en el estudio de la cola del gato termina creyendo que el gato es exclusivamente cola. Buenísimo, buenísimo, Es otra manera buenísimo. de decir lo mismo. Eso es la focalización, ¿no? La perspectiva que se focaliza, se focaliza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Creo que ante un análisis mundano de un equinoccio, de una carta política, de lo que fuere, ¿no? Eh, tenemos que ver las distintas miradas astrológicas, que no nos podemos quedar con la mirada astrológica de uno, por excelente astrólogo que sea, que hay que buscar otras miradas, ¿no? Y también va un poco en la experiencia que ha tenido cada astrólogo, Claro. porque por ahí, el otro día en una clase decía yo, más vale más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Más sabe el astrólogo por viejo que por astrólogo, porque por ahí uno ha visto pasar aspectos, tiene la experiencia del que se desesperó, mirá lo que viene, va a ser esto, va a ser lo otro, y no fue así, ¿no? Y por ahí, cuando se veían aspectos terribles para Argentina y no nos dábamos cuenta tanto porque estaban tapados, y fue toda la etapa del proceso donde no se veía, estaba tapado eso, ¿no? Todo como para analizar muy profundamente, ¿no? Todo para analizar Y ahí muy que hubo un profundamente. tránsito de Plutón sobre qué parte de Argentina, de la carta de Argentina, ¿te acordás? No, no, porque no tengo presente en este momento la carta Porque del creo que proceso. hubo una, no sé si el ascendente o no sé por dónde andaba Plutón en esa época. El ascendente Claro, de Argentina es Libra. ahora tengo cuadratura al ascendente. Plutón le está haciendo cuadratura al ascendente de Argentina. Sí, ese es algo fuerte. Y el nodo inferior, ahora vamos a hablar de ese nodo, pasa por el ascendente. Entonces son temas kármicos que hay que resolver, pero hay que ver cómo se resuelven, y hay situaciones que pueden ser difíciles, pero hay que ver cómo las llevamos. Pero aparte, el ser humano es capaz de estructurar la realidad. Y el hombre sabio domina los astros. Los astros inclinan, pero no obligan. El hombre sabio domina los astros. Y ser sabio no es tener una cantidad de conocimientos enciclopédicos. Eso no es sabiduría, eso es conocer. Conocimiento, claro. Es Tener conocer. información, La conocimiento. diferencia entre conocer y saber, ¿no? Eh, Muy lindo lo de Max Scheler cuando habla de conocer y saber. Que uno trabaja con los significados y la sabiduría con el sentido, ¿no? Sentido y significado. Muy hermoso. Bueno, vamos al hecho de que estamos en un momento difícil, pero que puede ser con una gran
esperanza detrás muy, muy positiva. Y este equinoccio, ¿qué nos presenta? Que se deshace esta gran fuerza en tierra al pasar el Sol a Capricornio, perdón, a Libra. Al pasar el Sol a Libra, ya queda solo Mercurio relacionándose con los otros que están en tierra. Está todavía estos últimos días de la Tierra, van a ser muy importantes, y el 23, a partir del sábado, ya entra esta nueva etapa. ¿Y a quién favorece esta nueva etapa? Van a quedar prácticamente los planetas salvo, es decir, hay cambios de los planetas pesados quedan, va a cambiar, esto me gustaría aclararlo bien, Mercurio está en Virgo y el día 6 entra en Libra. Creo que nosotros vamos a tener una reunión anterior, porque la hacemos cada 15 días, pero para ya ir sabiéndolo. Y Venus, que está en Leo, el 9 entra en Virgo. Y Marte, que está en Libra, el 12 entra en Escorpio. Se mueven los más rápidos. Los pesados todavía quedan. Pesados quedan. Bueno, yo creo que en octubre, pero los eclipses los vamos a dejar para la próxima, entonces. ¿Te parece, Sandrita? Porque son el 14 y el 28. Claro, falta todavía. Vamos a ver cómo van a empezar estos días los distintos signos. ¿Querés que vayamos signo por signo como le gusta a la gente? Vamos con Aries. Vos después marcá cuando dejamos de hacer la introducción y nos largamos. Bueno, Aries, obvio, cuando entra el Sol en Libra, el Sol se le opone. Y es momento para los arianos de rever los planes y proyectos del año. Es como que cuando pasa esto, que el Sol se opone a mi signo, yo tengo que decir, bueno, desde mi cumpleaños, porque son los 6 meses del cumpleaños. Para los arianos, ahora en Libra se van a cumplir los 6 meses del cumpleaños. Y yo tengo que decir, bueno, ¿cómo vengo viviendo estos 6 meses? ¿Qué es lo que he hecho acertadamente y qué es lo que tengo que variar? Y a lo mejor tengo que dar una vuelta de timón, un giro para ir para otro lado, ¿no es cierto? Y sigue teniendo a Venus por ahora a favor. Por ahora la tiene a Venus en Leo a favor, que lo va a ayudar mucho, así que está muy, digamos, como que se está apoyando mucho y está teniendo dándole mucha importancia a lo que desea. Quizás tiene que refrenar un poquito eso. Y lo que sí tiene que trabajarlo, es que su regente Marte está enfrentado. ¿Qué pasa cuando el regente de uno está enfrentado? Las cosas no salen como uno quiere, así directamente. Porque la fuerza que me rige, el planeta mío regente, lo tengo enfrente, no lo tengo a favor, lo tengo oponiéndose. ¿Y qué genera Marte? Con viento en contra. Claro, un viento en contra, exacto. ¿Y qué me genera Marte? Genera impaciencia e intolerancia. Genera, sobre todo para el ariano, que es un poquito esto de reacciones así fuertes y combativo, sería antes de pelear, piense 2 veces, 3 veces, 4 veces, cuente hasta 1000 antes de actuar. Pero cuando uno está así bajo el influjo de Marte en contra, digamos, o cuadrado o opuesto, es como que te vas, de pronto
peleás, de pronto te sale en algunos casos la palabra, o en otros el golpe, ¿no? Depende cómo vivas tu Marte, pero es como que el guerrero está obrando en contra. Y Marte en Libra es desacertado. Marte en Libra o es demasiado rígido o demasiado suave, y no enfoca cuando tiene que obrar de una manera u otra. Por eso porque está desubicado ahí. Está desubicado. Y se va para una balanza o se va para la otra, la balanza que sería la balanza del rigor, la balanza de la contemplación nada más, y se va para un lado o se va para el otro, ¿no? Eso en la vida cotidiana. Entonces de pronto llega, de acuerdo al nivel de evolución de la persona, podrá en un momento determinado decir algo hiriente o pegar un golpe. Marte hiere, siempre Marte hiere. Y bueno, hay que controlarlo. El guerrero está muy bien para ayudarme a vencer las dificultades de la vida. El guerrero está bien para la lucha cotidiana que tenemos que desplegar, pero no para las relaciones interpersonales. Así que es una etapa un poquito complicada para los arianos, en donde lo que tienen a su favor es Venus, tienen que elegir a Venus, no elegir a Marte, aunque Marte sea su regente, y lo que los ayuda totalmente es que tienen el nodo norte, y entonces al tener el nodo norte en el signo es como que van a encontrar el camino para que eso sea positivo. ¿Qué pasa con Tauro? Tauro tiene, acá está, Tauro tiene a Júpiter y a Urano presentes y está recibiendo un buen aspecto de Plutón a Urano, y Júpiter se está uniendo a Urano. No sabemos bien qué va a dar la unión de Júpiter y Urano, no sabemos bien qué va a pasar, porque es como que son contrarios. Urano es la inteligencia que se quiere desplegar y es el grito de libertad y el que hago lo que yo quiero, y Júpiter es la concreción en lo material. Entonces están recibiendo muy buenas concreciones, muy buenas realizaciones materiales, pero cuidado con este Urano que por ahí puede decir basta y irse para cualquier lado, ¿no es cierto? Así que es un momento, y tiene, Tauro tiene a su favor a Saturno, los del primer decanato, y a Neptuno, los del tercero. En realidad obran sobre todos, pero más específicamente así. Así que el Sol está en Libra y Marte en Libra, no hay una acción tan definida desde los tránsitos astrológicos que venimos haciendo. ¿Qué pasa con Géminis? Bueno, una excelente para Géminis, porque el Sol en Libra lo favorece totalmente, Marte también. Acá se da lo contrario, es decir, el Sol que dirige la vida, que revitaliza, que enfoca para dónde quiero ir. Marte, que es de acción, y el aspecto favorable es una energía que se desenvuelve fluidamente. Las acciones fluyen, ¿no? Y uno hace por ahí con menos esfuerzo los trabajos más duros. O de pronto dice, mirá, hace tantas horas que estoy en este trabajo y ni me di cuenta, fluyó, porque se fue moviendo de esa manera.
Y el hecho de que estén Marte y Sol ayuda también, aunque no están conjuntos, pero ayuda también porque es como que dirijo bien mis acciones. Así que excelente para Géminis, que sigue teniendo a Saturno que le está haciendo cuadratura y a Neptuno que le está haciendo cuadratura. La cuadratura de Saturno pueden ser cargas fuertes de responsabilidad y soledad y digamos agobio, y hasta puede haber en algún caso tendencia a la depresión. Y Neptuno son autoengaños o engaños, o autoengaños. Yo veo más peligrosos los autoengaños, porque el engaño, bueno, te engañaron, te das cuenta y se cortó la situación. Del autoengaño cuesta salir. Del autoengaño cuesta salir. Pero ese Neptuno ahí está diciéndole, y como está muy fortalecido por el Sol y Marte, en Libra, va a entrar en una etapa de sé lo que hago, el engaño o el autoengaño puede ser para tomar en consideración, pero puede perfectamente ayudarse a salir. ¿Qué pasa con Cáncer? Los cancerianos no les viene bien para nada. Esto pasa porque son signos cardinales. O sea, esto siempre va a pasar. Es una época en donde para Cáncer, este Sol y Marte en Libra, bueno, un poco lo mismo que decíamos, que le habíamos pronosticado al otro signo cardinal, que es Aries, y que le vamos a decir a Capricornio. Es un momento donde hay que rever muy bien, donde pueden aparecer obstáculos en los planes y proyectos que no las había pensado. Puede ser por una acción apresurada, porque el Marte se dispara para Cáncer, el Martes en Libra lo hace disparar y lo hace tomar una resolución o una decisión desacertada o violento, o una acción que lo lleve para cualquier lado. Y está bien sostenido Cáncer, porque está sostenido por Tauro, por los planetas en Tauro, por los planetas en Piscis. Y los del último decanato de Cáncer están reviendo cuestiones probablemente de infancia, probablemente del pasado. Puede ser del pasado de la infancia o puede ser de un pasado más próximo, y generalmente puede ser que con personas que vengan de ese pasado, ¿no? Entonces, no es la cuestión que yo tuve con mi papá o con mi mamá, sino es la cuestión que tengo ahora con una pareja que volvió del pasado, pero que está repitiendo el otro significado, que si no se resolvió va a volver. Neuróticamente vuelve, regresa lo que no resolvemos. Entonces a Cáncer, en este momento difícil de Sol y Marte en Libra, le decimos que tiene que hacer, ahora hay tantos métodos, ¿viste? Que si se siente mal físicamente haga biodecodificación, por ejemplo, o constelaciones familiares, por ejemplo, porque si los problemas terminan como ubicándose en lo físico, ¿no? Claro. Terminan. Y si son problemas de elecciones de pareja y demás, también tiene que buscar la raíz para no repetir las historias, está sostenido, Cáncer, está sostenido, porque con Saturno que lo está ayudando, y Neptuno que también, y la presencia de Saturno-Neptuno que le van
como que uno lo eleva mucho y el otro lo baja a la tierra mucho, pero todos van a recibir con más fuerza a uno de los dos, pero todos reciben a los dos planetas y van a poder equilibrar, van a poder equilibrar. Bueno, ¿qué pasa con Leo? Leo tiene que aprovechar totalmente a Venus, que está todavía en su signo, la vamos a tener, como dijimos, hasta el 9 de octubre, entonces tiene que aprovecharla totalmente para ver, para encontrarse esta Venus que se hizo Star Point, esta Venus que está tan fuerte, esta Venus que está cerca de Lilith, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y lo favorece enteramente Libra, le va a dar oportunidades, y Venus desde Leo, va regente de Libra, como que va a encontrar oportunidades para concretar sus objetivos. Y este Marte le está obrando positivamente, también va a encontrarse con que más fácilmente se desempeña y trabaja. Es una muy buena posición. Sigue, por supuesto, Júpiter y Urano, un poco contrarrestando esto que decimos, ¿no? Y que por ahí todavía a último momento no salen las cosas como quiere. Pero es un juego que lo puede llevar y lo puede manejar. ¿Qué pasa con Virgo? Y bueno, Virgo está dejando de ser el protagonista que tenía ahí con su regente Mercurio, que sigue ahí, va a seguir un tiempo más, y que tenía a su favor el gran triángulo de tierra, y que lo hemos hablado tanto, y que estaba como haciendo de tensión para ese gran barrilete del cual habíamos hablado y que se está deshaciendo lentamente. Va a quedar la cabecita nomás. Vamos a quedar librados al inconsciente colectivo, a las fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo. Así que Virgo tiene que aprovechar todos estos últimos días hasta el sábado en todo lo que pueda para escribir, comerciarse. Mercurio da para todo, entonces hay que ver qué es lo que hace el virginiano. Yo soy virginiana, bueno, tengo que dar un montón de clases y grabar un montón de videos y atender un montón de cartas astrales. Claro, ¿por qué? Porque digamos hasta que ese sol ya pasa, ¿no? Pero deja sus frutos, no es que le empieza a ir mal, ya no tiene más al sol ahí, pero bueno, le toca aproximadamente 30 días a cada signo, así que déjelo pasar. Hemos completado la mitad del zodíaco, no sé si querés agregar algo para que no sea No, yo la que esté solamente hay una pregunta de Lucía que preguntaba cuánto iban a durar las cuadraturas, las que tienen los geminianos de Saturno y Neptuno. el orbe claro, mira, lamentablemente son tan lentos estos planetas. Me decía de Plutón, y la cuadratura, ¿de En las cuál que están cuadratura? involucrados Neptuno Saturno. y Saturno. Saturno se queda y ahora retrocedió a grado, se queda en 0, son meses y meses. Hay que saber sobrellevarla. Hay que saber sobrellevarla. Y si le ha tocado cumplir el año, su revolución solar, la hizo con la cuadratura de Saturno, Todo el año. estamos, todo el año, todo el año. Pero una vez toma un punto, habría que ver en qué grado tiene su Sol,
porque es como que viene aproximándose el problema, pega. Ahora, no importa, no hay que asustarse, no hay que asustarse. Lo que decíamos antes, son momentos más o menos difíciles y no es importante lo que nos pase, sino cómo lo vivimos, cómo lo tomamos. Y lo que tiene que procesar, porque estos tránsitos te obligan a hacer procesos internos, es simplemente eso. Exacto. No es tanto la dificultad que viene de afuera, sino que te obliga a hacer una mirada hacia adentro y un proceso para hacer una transformación. Exactamente. Lo que decimos una enseñanza, un aprendizaje. Claro. Saturno nos enseña. Y depende de nosotros que aprendamos más rápido. Y una vez que aprendemos que Saturno nos quiere enseñar, fluye. Claro. Fluye todo. Fluye y es todo. un salto evolutivo, no es un salto más bien, sino un proceso, forma parte del proceso evolutivo de cada persona. Es un proceso evolutivo, exactamente, Sandra, es así como lo estás diciendo. Y Neptuno, bueno, Neptuno se queda recién en marzo del 25 entra en Aries. Neptuno se queda lo anoté porque viste que como son tantas fechas y demás, Sí. En marzo del 25 entra en Aries. En octubre retrocede y en julio del 26 ya definitivamente en Aries. O sea que va y viene todavía. Son momentos muy complejos. Y el tema, vuelvo a decirlo, no es un proceso, como dice Sandra, es un aprendizaje. Forma parte de una enseñanza de vida. Y por eso, vuelvo a decir, y lo explicito un poco, depende cómo lo tome, depende cómo lo viva. Si me opongo a eso, si lo niego, no me opongo, no quiero saber nada, lucho contra eso, lo hago más fuerte. Claro. Entonces, tengo que aceptarlo, adaptarme, ver qué quiere decir en mi vida, que es lo que decís vos, que es un proceso, y responder de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Mi maestro de terapia de vidas pasadas dice otra frase. Yo soy recolectora de frases. Dice, sin villanos no hay héroes ni heroínas. Claro, como que el otro te puede... Te plantea un desafío. Exactamente, exactamente. Ahora, pero no pensar que va a ser todos momentos difíciles y todo eso lo va agregando uno, eso lo agrava uno. Yo te digo por experiencia de cartas, ¿no? de procesos, que hay quien una cuadratura de Saturno, aparte que tiene un orbe, y se va acercando, da el momento justo y se va separando. Y ya va quedando más suave. Pero hay maneras muy diferentes de que lo toman. La misma cosa. Y para uno puede ser que si le pongo toda una carga de por qué a mí, por qué me sucede esto, el por qué a mí, ¿no? El pobrecita yo, el por qué a mí, y eso son cuestiones bastante tóxicas, Claro. ¿no? Yo creo que hay un punto hasta que en un momento, viste, te cae la ficha
y ahí te podés correr de ese lugar, pero lleva un tiempo lograr esa conciencia de decir, ah, esto era lo que me estaba pidiendo. No me daba cuenta que lo que me pedía era que hiciera esto. Y ahí das vuelta a la cosa y la cuadratura va a seguir estando, pero vos ya te corriste del lugar. Exactamente, exactamente. Pero también puede ser que de pronto, por esa cuadratura, bueno, puede generar un bajón y una depresión. Entonces ahí hay que luchar contra ese bajón y esa depresión, porque es uno de los efectos de Saturno. Y lo otro que también la cuadratura puede producir es que de pronto, y también la oposición, pero que de pronto te hace dar cuenta, te pone como un espejo y te das cuenta de que te has equivocado. Entonces es una cuestión de ego. Te baja del ego. Claro, Te baja del ego. Entonces claro, como que, pero entonces lo que yo hice no estaba maravillosamente bien, claro. ¿no? Pero creo es muy importante el tema que vos decías de la depresión, porque la depresión no te permite ver las cosas de un modo objetivo. Entonces, ahí ver qué herramientas tenemos para trabajar con la depresión. En el caso de Lucía, es profe de Kundalini Yoga, así que va a tener que hacer crillas que sean para salir de la depresión, para trabajar el Pero enojo, no porque la depresión también tiene que ver con el creo enojo. que la depresión. Probablemente cuando es una persona que ya está trabajando con Kundalini Yoga y demás, probablemente lo que tenga son bajones, alternancias, No, que lo que ella pasa es que pueda. le pasaron muchas cosas, tuvo muchas pérdidas juntas. Entonces la está pasando mal y no es una idea, digamos, o sea, le están pasando cosas. Estamos hablando para Entonces, todos, porque no partimos muy... claro, no, pero ella es la que hizo la pregunta, entonces el tema, viste que cuando te pasan pérdidas y una se deprime, necesita recurrir a otras herramientas. Ahora, si lo que tiene, porque claro, Saturno también está ligado con eso, ¿no? Eh, hay que, los pasos de la pérdida, ¿no? Está estudiado eso. Es decir, primero llorarlo, aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Y ir saliendo de a poco, ¿no? Sí, Claro, no caer en la neurosis de la pérdida. claro. Eso Volvemos no al sale tema de que hay que atravesar el proceso. a atravesar el proceso. Atravesar el proceso. ¿Hay alguna otra pregunta o fue ella la única? Uy, ella escribió un montón, pero bueno. eh, no, seguimos porque si no el resto del zodíaco se nos va a enojar. ¿Qué pasa con Libra? Libra, acá viene algo muy importante, porque claro, el Sol entra en Libra, está Marte allí, uy, los librianos, qué bárbaro, con toda la conciencia, con toda la direccionalidad clarificada, quiero esto, quiero ir para aquí, quiero ir para allá, Marte que me ayuda, y está el nodo sur al final de Libra. Está el nodo sur al final de Libra. Se está agudizando el eje nodal, se está marcando, así como dijimos que para Aries era lo que le iba a permitir manejarse mejor con esta oposición de su regente, acá se está agudizando esto que nos está enseñando estos ejes en estos signos cardinales, entre el yo y el tú. Entonces, ¿hasta dónde Libra, que es un signo que depende totalmente
del otro o de los otros. Pasa con los librianos y las librianas que les cuesta tomarse un cafecito solos. Yo siempre digo eso porque, ¿no?, que necesitan que tener un compañero. ¿Para qué querés un compañero para tomarte el café? Tomá el café y gozá tu café. No, tiene que estar con el otro. Y lo peor es que por ahí sacrifican parte importante de sí mismos por el otro. Eso, tanto mujeres como de cualquier, ¿no?, de cualquier elección sexual, pero como que ponen por encima los intereses o las necesidades del otro y se postergan, ¿no? Gozosamente se postergan, ¿no? Pero no está, no es lo adecuado, ¿no? Tienen que entender el tema de la reciprocidad. El amor y la vinculación tiene que ser recíproca. Todo tiene que ser, todo lo que se da tiene que encontrar retribución, ¿no? Todo tiene que ser un juego de dar y recibir, en todo. Podríamos poner muchos ejemplos al respecto, pero se les va a poner a los librianos, que ya tienen la ayuda de su regente, que está muy bien, la ayuda de Venus en Leo. Entonces, pero tienen que empezar a darse cuenta hasta qué punto se postergan en las relaciones, porque anteponen o los intereses o digamos, en ese juego dan y no reciben en igualdad. Y están también los del último decanato, especialmente con la cuadratura de Plutón, que les va a hacer, como decíamos, que vuelven situaciones del pasado, una pareja del pasado que vuelve. Es muy común. Nos habíamos conocido o tuvimos una relación en la escuela secundaria y ahora vuelve, ¿no? Y nos volvemos a encontrar. Es muy común, ¿no?, con estos juegos plutonianos. ¿Por qué traen? Porque no se ha realizado totalmente, no se han terminado, quedan asignaturas pendientes, para decirlo de alguna manera. Quedan cuestiones sin resolver, ¿no? Quedan cuestiones sin resolver y aparecen para que se resuelvan. Así que, bueno, tiene que gozar su mes Libra, y este Marte, que mientras lo tenga, que no lo va a tener todo mientras dura el Sol en Libra, no lo va a tener todo el tiempo a Marte. Marte se va a correr, pero mientras lo tiene, para sacar trabajos atrasados, para ponerse al día con las cosas, sobre todo muy favorecidos los del primero y segundo decanato, y los del tercero van a ser un poco los que están con este nodo sur y con esta cuadratura de Plutón. Así que bueno, es cuestión también de tomar los aprendizajes de la vida como formando parte de un proceso, como muy bien decías vos, Sandra. Vamos con Escorpio. ¿Qué pasa con los escorpianos? Los escorpianos, que estaban fantásticos porque toda la carga en Virgo los favorecía, ahora les queda Mercurio, así que tienen que aprovechar estos días de Mercurio para las cuestiones prácticas, las cuestiones de estudio, las cuestiones comerciales, todo eso lo tienen que aprovechar. Y ese gran barrilete como que les compensaba la oposición de Júpiter y de Urano, y ahora la van a sentir un poco más.
la oposición de Júpiter a Urano. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que por ahí un proyecto a último momento se les pincha, creía que lo tenía y no lo tengo más, esa es la oposición de Júpiter, o planeo demasiado grande y no me da la pierna para el paso, ¿no? Eso es Júpiter, una especie así de lo voy a poder hacer y no, creo que voy a cruzar el gran charco y termino embarrándome, ¿no? Termino con el pie en el barro. Y con Urano, ver muy bien, cuidar muy bien las decisiones, y si la cuestión ha venido de afuera, saber trabajarlo y saber manejarlo. Venus no está a favor, porque Venus, o sea que todavía puede haber para Escorpio decepciones afectivas, o bien directamente una especie de algo así como que no estoy contento, no estoy bien, no me siento bien, hay algo que me preocupa, o como una especie de no estoy satisfecho con la vida que estoy llevando, quisiera otra cosa, ¿no? Eso lo puede estar viviendo Escorpio. Vamos con Sagitario. Para Sagitario, esta entrada de Libra ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Y porque la sobrecarga en Virgo a Sagitario, lo mismo le dijimos a Géminis, no le viene bien. Entonces, el Sol en Libra van a sentir como que de alguna forma renacen, como que de alguna forma se terminan una serie de circunstancias que no los permitían fluir y empiezan a fluir otras. Va a aprovechar mucho mejor a Venus en Leo, que lo está ayudando, va a aprovechar mucho mejor al nodo, a los ejes nodales que están como marcándole que está manejándose bien con todo su tema karmático, ¿no? Cuando decimos que los nodos lo favorecen. Y, ¿no? Y ahí está, no tiene, y sigue teniendo a Saturno y a Neptuno, lo mismo que le dijimos a Géminis, y lo que le decimos también a Lucía, lo que le hemos aclarado a Lucía. Por ahí Sagitario va a decirnos, no, yo estoy muy bien, qué depresión, porque el temperamento sagitariano es no pasa nada, está todo bien, pero tiene que ver hasta qué punto eso es una careta. Claro. Porque muchas veces el Sagitario no quiere aceptar, dice, no, pero si yo estoy bien. Y es que no se lo quiere aceptar, y como está ese Neptuno provocando de alguna manera autoengaños, tiene que ver la realidad, ¿no? Tiene que ver concretamente la realidad. Pero ha mejorado mucho y va a sentir una mejora muy, muy grande. Bueno, vamos con Capricornio. Capricornio sigue siendo, digamos, Mercurio sigue estando a su favor, pero Libra, como signo cardinal, que fue lo que le dijimos a Cáncer, que es el otro que se opone, es un momento de rever, de enfocarse a solucionar obstáculos que le pueden aparecer. Estar atento e ir solucionando los obstáculos que le pueden aparecer con inteligencia. Y Júpiter lo va a ayudar, lo va a poder hacer. Y Saturno, su regente, lo va a ayudar, lo va a poder hacer. Entonces, si bien es como que venía tranquilo y empiezan a aparecer algunas trabas para sus proyectos, va a salir adelante, va a salir airoso. Y los del tercer decanato tienen a Plutón allí, que todavía
está muy fuerte. Ese Plutón está entre Capricornio y Acuario, porque está ya entrando. Esto ya lo hemos conversado varias veces. ¿Qué pasa con los acuarianos? ¿Qué pasa con los acuarianos? Los del primer decanato siguen con este Plutón ahí, que está él todavía enorme y que está removiendo cosas profundas. Y tienen la gran ayuda del Sol en Libra y de Marte en Libra. Así que Acuario es otro de los grandes beneficiados con que se han corrido primero Marte y después el Sol, ahora el 23, que se corren de Virgo porque va a sentir como fuerzas renovadas y que va para adelante y que también que se le facilitan las acciones y puede que termina haciendo una cantidad de cosas, que termina moviéndose y por ejemplo, trabajando con mucha facilidad. Uno dice, pero mirá todo lo que hice. Esa es la ayuda de Marte. Mirá todo a lo mejor uno termina cansado, no digo que no, pero es como que lo hiciste, que diste vuelta a la casa, que sacaste esto, sacaste lo otro. Es fantástico. La ayuda de Marte facilita el accionar. Y no es un Marte peleador, combativo, porque está a favor. Entonces es como que te ayuda y que te puede decir, bueno, ¿vale la pena pelear? No, no vale la pena. Desde Acuario, este Marte en Libra puede moverse en la balanza bien porque el Sol lo está llevando. Sigue con Venus enfrentado, de modo que puede haber esto que decíamos, muchas ganas de, por ejemplo, por ahí de pareja, porque esta la oposición de Venus activa los deseos y demás, pero la falta de la concreción adecuada o digamos, el decir no era lo que yo esperaba, ¿no? Que es la otra respuesta. Bueno, vamos al último signo zodiacal, que es Piscis, que tiene a Mercurio enfrente, pero que se le está despejando también muchísimo, y ya va a pasar y va a estar en una etapa mucho mejor, que están en un proceso que algunos sienten más los del primer decanato y sienten más a Saturno, los del tercer decanato sienten más a Neptuno, los del segundo decanato lo sienten un poco a uno y a otro, pero en realidad al estar en el grado cero, yo diría que el pisciano está tomando como un gran sentido de la realidad, hasta dónde, y este Mercurio enfrentado no le facilita los asuntos económicos, tiene que, ni los asuntos de estudio, tiene que esperar, pero bueno, va a andar, y tiene que asumir responsabilidades y bueno, esta es la realidad. Tiene a su favor a Júpiter, su otro regente, así que es posible excelentes concreciones. Tiene a su favor a Urano, puede tomar decisiones muy acertadas, así que el panorama no es tan tremendo, digamos. Bueno, esta es la visión que hemos hecho sobre los 12 signos y no hemos llegado, desde con la entrada, estos días que faltan para el equinoccio y hasta los primeros días de octubre, porque nos vamos a volver a encontrar el día 4 y ahí vamos a tener que hablar de los eclipses. Ahí vamos a tener que hablar de los eclipses, que son ya el se nos 14. vienen encima. Se vienen encima los eclipses. También no hay que darle tanta vuelta al eclipse, son importantes, pero creo que se está exagerando. Inclusive
lo que yo he aprendido es cuando que el eclipse es total, es una cosa, pero si es un eclipse anular o si es un eclipse parcial, es mucho más suave. Entonces nos preocupamos y estamos haciendo como una... Esto es lo que se está difundiendo tanto de la astrología. Yo nunca creí que iba a llegar a ver tanta difusión de conocimientos astrológicos para todo el mundo, que te vienen y te preguntan cosas, viste, que está muy bien, pero que se da todo, ¿no? Y una señora que me decía, que empezó a tomar clases de astrología, nos ve, Silvia, y me dice, yo quiero entender más, dice, porque me interesa enormemente, ve mi propio canal y el tuyo, los dos. Y dice, bueno, me interesa enormemente esto, dice, pero me quedan cosas sin entender. Entonces que empezó a estudiar astrología, mira vos, ¿no? Ah, Porque, qué bueno. tiene la actitud de hacerlo, claro, claro. Así que bueno. Así No que sé, bueno, Sandrita, ¿querés hacer alguna reflexión final? ¿Qué te parece? esto de que, bueno, que está bueno que los movimientos y los aspectos, las danzas que hacen los planetas en el cielo nos traen más que nada desafíos, eh, desafíos que nos llevan a una etapa mejor de nuestra evolución y que así tenemos que verlos, ¿no? Y siempre tomar con pinzas todo lo que son predicciones así tajantes, decir, te va a pasar tal o cual cosa, porque en realidad todo es relativo y es relativo a la mirada desde la cual se dice una predicción, ¿no? Y creo que sirve para esto. Me gusta mucho cómo lo planteas vos, Alicia, porque das herramientas, ¿no? Decís, bueno, pasa esto, puede pasar esto, y que la persona esté, digamos, alerta bueno, de qué cosas puede hacer para transformar eso, para usar a favor, digamos, la información. Exacto. Y que todo lo que se nos presenta lo podemos superar. Todo lo que se nos presenta lo podemos superar. Y Me que acuerdo estamos una para vez, aprender. fui a un curso que organizaba Hay House en Denver, en Estados Unidos, y estaba Greg Braden, ¿viste? El de la matriz cósmica. Y contó una anécdota de un hombre que fue a decirle, le había pasado de todo al hombre, pero desde la más tierna infancia, viste esas vidas que están teñidas por la desgracia, la pérdida. Entonces él lo mira y claro, como esperaba un consuelo de parte de él, y Braden le dice, entonces eso significa que usted debe tener poderes extraordinarios. Entonces dice, pero ¿cómo poderes extraordinarios si mi vida fue un desastre? Pero si a usted le pasó todo eso y está vivo, es porque tiene poderes extraordinarios para sobrevivir todo eso y puede eso y mucho más. Y nunca la vida lo va a desafiar con nada que usted no pueda sobrellevar. Exactamente, Entonces es exactamente. eso, ¿no? Es otra vez el punto de vista. Todo es el punto de vista. Todo es el punto de vista. Y después lo otro, como para rescatar, qué sé yo, puede venir un huracán que destruya todo. Y lo que vale es qué hago yo con eso. No sirve la pregunta, volvemos a decir, ¿por qué a mí? O puedo evitar el huracán. Lo que vale es la respuesta que yo dé, Claro. ¿no? La respuesta que yo dé. Así que bueno, Había una imagen muy linda, que no sé de dónde, de un naufragio, entonces un enorme bote con los que se habían salvado del naufragio y las distintas actitudes
de las personas que estaban dentro del bote. Entonces había quien estaba llorando y quejándose, ¿no? Y había otros que estaban consolando y estaban otros que estaban aprovechando esto, y había otros que miraban para adelante y marcaban un rumbo, ¿no? Entonces todos habían vivido el naufragio, todos se habían salvado, pero la distinta manera de vivirlo, ¿no? La Claro, distinta forma de de enfrentar afrontarlo. esa situación. Qué sé yo, acá en Mendoza viene el viento sonda, sí, por supuesto, tremendo, Entre el viento y los tremendo, terremotos, y los terremotos. Los terremotos que yo lo siento, como te contaba. Sí, aunque no sean acá, ¿no? Me siento como mareada, y desde que llegué a Mendoza, eh, claro, pero no es lo que pasa afuera, es cómo yo reacciono, cómo lo sobrellevo y qué hago con eso. ¿Mm? tal cual. Así que bueno, es un momento de nuestras vidas muy interesante. Muy interesante, con unos desafíos tremendos, como decís vos, muy importante, y que tenemos que seguir avanzando. Así que bueno, Alicia, muchísimas gracias, muchas gracias como siempre por Un toda esta información placer con vos, con tu y gente que te gracias sigue. a quienes nos acompañaron. Y bueno, el viernes nos vemos a las 20 en la Era de las Diosas y con Alicia nos volvemos a ver cuándo era, el, el 3 de octubre, el martes 3 de octubre. Sí, Así lo voy a que agendar. ya lo agendamos y nos vemos la Martes 3, próxima. Un beso grande. perfecto. Nos vemos. Ya terminando el curso de sacerdotisa, nos queda Nos queda la sacerdotisa de Bastos. el 14, y la última, cerramos el curso. Así que bueno, Bueno, quienes no se sumaron están a tiempo